En esta clase vamos a continuar viendo problemas, pero resueltos con el método gráfico. Sin embargo, había todavía un problema pendiente. Vamos a ver primero eso. Estamos acá. Este problema dice, acá está, una zanahoria cuya forma puede aproximarse a la de un cilindro de 8 pulgadas de longitud y 3/4 de pulgada de diámetro, inicialmente está a la temperatura ambiente de 70 grados Fahrenheit y luego se deja caer en agua hirviendo a la presión atmosférica. Para Cochabamba se toma 0,75 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Durante cuánto tiempo debe cocinarse la zanahoria si se requiere que la temperatura mínima alcanzada en su centro sea de 195 grados Fahrenheit? Considerar un coeficiente de convección de 350 BTU sobre pie cuadrado grados Fahrenheit. Bueno, refiriéndonos a los datos, en particular este H igual a 350. En el siguiente capítulo vamos a ver el tema de convección y hay dos tipos de convección natural y convección forzada. Este coeficiente es elevado comparado con otros que se refieren a la convección natural. Es elevado porque cuando hierve el agua hay una turbulencia que se genera por la producción de burbujas, el movimiento del agua, etc. Entonces, por eso este coeficiente es bastante elevado, 350. Bueno, en el capítulo correspondiente vamos a ver este tema del coeficiente de convección. Tenemos las propiedades de la zanahoria, coeficiente de conducción, el calor específico y la densidad. Bueno, empezamos la resolución. Primero calculamos la longitud característica en base a la relación volumen sobre área. Como la forma que estamos adoptando es la de un cilindro, voy a dibujar el cilindro. Las dimensiones que tiene este cilindro son diámetro y altura. O sea, el diámetro y la altura. Al diámetro vamos a llamar D minúscula y la altura H mayúscula. Entonces, el volumen de este cilindro va a ser base por altura. La base, en función del diámetro, es el área pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Esta es la base, el área de la base, la altura es H. Y para el área es toda la superficie del cilindro. 2 veces pi cuartos por el diámetro al cuadrado más la superficie lateral, que sería perímetro, pi por D y por H mayúscula. Entonces, estas son las expresiones de volumen y área. Reemplazando en la expresión longitud característica, volumen sobre área, y resumiendo algunos términos, nos da esta expresión. Ustedes pueden verificar que se trata de esta expresión.
Entonces reemplazamos los valores. Tenemos el diámetro, la altura y el resultado en pulgadas 0,1791. Reemplazamos en el biot. Tenemos el coeficiente de convección H, el coeficiente de conducción K y la longitud característica. Como estaba en pulgadas, transformamos a pies dividiendo entre 2 y el resultado vemos que es mayor a 0,1. Por tanto, entendemos que la temperatura es estratificada. Bueno, para resolver este problema empleamos el método analítico gráfico. Con los datos de propiedades hallamos el coeficiente de difusividad térmica en pies cuadrados por hora y los números adimensionales con los cuales vamos a la gráfica. La temperatura relativa, todos los datos son conocidos. T, sabemos, es la temperatura del plano, el plano de interés. En este caso se trata del eje. Queremos que el eje alcance la temperatura de 195 grados Fahrenheit para considerar que la zanahoria esté cocida. Entonces, la temperatura que reemplazamos es la temperatura que debe llegar el eje, el centro del cilindro. El resultado tenemos, estamos explicando que la temperatura T infinito es la temperatura de vaporización del agua. Para esta presión de 0,785 kilogramos por centímetro cuadrado, la temperatura de cambio de fase es 92 grados, transformados a escala inglesa, Fahrenheit, 198. Por eso estamos empezando 198. X, que es el tiempo relativo. Tenemos alfa, R sobre M constituye el radio del cilindro, en este caso. A ver, lo que hemos hecho acá es acá. El diámetro es 0,75 de pulgada. Creo que sí es este valor. Está reemplazado como 0,75 de pulgada. Entonces, como R sub M es el radio, 0,75 medios y también dividido entre 12 para transformar de pulgadas a pies y elevado al cuadrado. Hallamos X en función del tiempo. M. Antes de pasar, bueno, la clase anterior, un alumno preguntó sobre esta expresión y, bueno, tal vez no la entendí o no se veía el término completo. Entonces, L se maneja, perdón, el coeficiente o el número de Fourier, si se refería al número de Fourier. El número de Fourier para el método analítico es alfa tita sobre L al cuadrado. Sí, esta fue la pregunta. ¿Por qué en vez de L hemos utilizado R sub M? En realidad, esto es lo correcto. Fourier es función de la longitud característica, diferente de esta expresión, que es un número adimensional que se llama tiempo relativo. Bueno, es muy similar. Alfa, tita, como vemos, sobre R sub M al cuadrado. Entonces, Fourier se utiliza para el método analítico. Y el tiempo relativo, como vemos, estamos utilizando para el método analítico gráfico.
método analítico gráfico. Entonces son expresiones diferentes. Bueno, yo me equivoqué al indicar que en vez de L utilicemos R sub M. Lo correcto es la longitud característica. Entonces espero que con esto esté aclarada esa duda y no haya confusión entre estos dos términos. Repito, este término es función de L y X es función de R sub M. Bueno, está aclarado, pienso. Entonces, continuando. Calculamos X, que es el tiempo relativo, y queda en función del tiempo. M, la resistencia relativa, es función de K, R sobre M y H, sobre todo H. Reemplazamos los términos y el resultado 0,0256. Y esto lo aproximamos a 0, que es un valor muy pequeño. N, R sobre R sub M, como se refiere al centro, en este caso al eje del cilindro, R va a ser 0. ¿Por qué es 0? Otra vez vamos a ir a la explicación, viendo de arriba, con una sección de este cilindro, cualquier posición de plano, bien, se define a través del radio R, a través del radio R. Entonces, si se utiliza la referencia o como referencia radio R, el mismo centro valdrá R igual a 0. La superficie externa, el plano exterior, la superficie externa valdrá R igual a R sub M. Entonces, de esa manera se identifica el plano. El exterior valdrá R igual a R sub M. Entonces, el centro que constituye el eje estará caracterizado por R igual a 0 y la superficie por R igual a R sub M. Entonces, si en algún problema queremos identificar la temperatura de la superficie, entonces nuestro N, que es la posición relativa, será 1, porque R sub M sobre R sub M nos da 1. Entonces, para la superficie externa, N vale 1, y para el centro, N vale 0. Bien, con estos números adimensionales encontrados, vamos a la gráfica. Utilizamos la figura B2. Bueno, ya hemos visto las gráficas, hemos visto cómo se los maneja. De todas maneras, no sé si tengo rescatada. No, no está. Un momento, por favor. Vamos a rescatar las gráficas. Gráficas. Acá está. Entonces, la gráfica que corresponda a un cilindro, esta es justamente la B2. Entonces, bueno, para no volver, de todas maneras, sí, tenemos esa posibilidad de volver para los datos. Tenemos X en función del tiempo. 4,715 7 tita. 4,
El valor de m estamos igualando prácticamente 0. El valor de n, lo mismo. Y el valor de y se conoce. El valor de y es 0,02343. Entonces, con estos datos, vamos a la gráfica. Primero, identificamos la familia de líneas, que sería esta. Luego, identificamos la línea en particular, n igual a 0, sería esta. La voy a remarcar. Esta es la línea de interés. Y ahora, tenemos conocido el valor de y, 0,02343. Lo anotaré acá. El valor calculado para y es 0,0. Estamos acá, 0,02343. 3, 4, 3. Este valor lo identifico en este eje que corresponde al eje de las IES. Aquí tengo 0,01. Mi valor es 0,023. El siguiente valor sería 0,2. A ver, para estar seguros. 0,01, 0,02, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Correcto. Entonces este valor corresponde a 0,02. Lo anotaré. 0,02. El siguiente será 0,03. Entonces el valor va a estar comprendido entre estos dos. La mitad sería 0,025. Esto es 0,023. Entonces de la mitad un poquito por debajo, por acá. Entonces a este punto correspondería este valor. Entonces ahora trazamos una línea horizontal por este punto y va a interceptar a la línea de interés en este punto. Por tanto, ahora bajamos hasta interceptar el eje de X. Y el resultado es este punto, la media entre 0,5 y 1, 0,75. El valor entonces resulta ser 0,75. Y este valor igualamos al valor de X, que es función del tiempo. La expresión en función del tiempo es 4,7174 tita. 4,7174 tita. Y de esa manera calculamos el tiempo requerido. Bien, volviendo a la solución del problema. Acá está. Igualamos, como había sido, 71,57. Y obtenemos el tiempo en horas y en minutos, 9,54 minutos. Parece razonable, casi 10 minutos, colocar en agua hirviendo la zanahoria. En esas condiciones nos van a dar una zanahoria hervida. Pero todo depende del experimento que podamos hacer. 10 minutos es bastante. Bien, una sugerencia de problema, resolver el mismo problema, pero considerando que la temperatura del
agua hirviendo es de 100 grados centígrados, es decir, prácticamente a nivel del mar, o en un lugar tan bajo como Santa Cruz o alguna ciudad que tenemos en el país, pero que se encuentra a un nivel muy próximo al nivel del mar. Sabemos que Santa Cruz está a una altura de unos 400 metros, es muy próximo. Y lo mismo el Chapare, creo que está por ahí también. Entonces, a ese nivel el agua hierve a 100 grados, o aproximadamente 100 grados. Entonces, con esta variante podemos resolver el mismo problema y así tienen más práctica. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Bien. Ahora, vamos a entrar a un problema resuelto por el método gráfico. Lo vamos a dejar. Entonces, tenemos este problema que se trata de la misma placa plana de goma que habíamos resuelto, ¿recuerdan? Pero con h igual a infinito y habíamos utilizado el método analítico. El inciso A era con h igual a infinito y daba entonces para resolverlo con el método analítico. Pero el inciso B tiene que ver con un h de 4,882, que es mucho menor que infinito. Entonces, resolvemos. El cálculo del número de Biot, como sabemos, es H por L sobre K, donde L es la relación entre volumen y área. Para una placa de gran área, el espesor, perdón, el volumen es área por espesor. Espesor de el área es de la placa. Y el área que interviene en esta expresión será 2 veces el área de la placa. Es decir, mostrando un poco esto, se trata de un área sumamente grande que tiene un espesor uniforme. Si esta área de esta cara llamamos A sub P, el área inferior también es A sub P y el espesor es E. Bien, entonces el volumen base por altura A sub P por E, aquí está, y el área 2 veces. Esta no se la considera porque es muy pequeña en relación a estas dos. Entonces solamente la de arriba y la de abajo. Por eso 2 veces A sub P. Por tanto, resulta que la longitud característica para este caso es el espesor medio. Reemplazando, hallamos un biot mayor a 0,1. Por tanto, entendemos que la temperatura va a estar estratificada para este caso. Bueno, el problema da para resolverlo por el método analítico gráfico. Con este problema todavía no vamos a ir al método gráfico, hay otro. Calculamos el inciso A, que nos pide el tiempo que dura el calentamiento. Hallamos cuando el plano medio se encuentra a 132 grados, recordemos eso. La temperatura inicial de la placa es 27 y la temperatura de las resistencias que están en contacto con las caras de la placa es 142. Hallamos el valor de Y, hallamos el valor de X, función del tiempo, el valor de M, ahora como H tiene un valor finito como 4,882, resulta 2,245. La temperatura dato se refiere al plano medio, entonces N va a ser para el plano medio, vale 0, tanto 0. Entonces, con estos datos, vamos a la figura B7,
en la página 458 del Ocon y Tojo. Estamos recurriendo a otra gráfica que no está en el grupo de las gráficas que hemos publicado. Entonces, esta figura corresponde al Ocon y Tojo. Ocon y Tojo. En esta gráfica nos muestra para diferentes formas geométricas, planos, esferas, etc. Gráficas que nos da la temperatura en el plano medio. Entonces, para la línea que corresponde a m igual a 2,2, parece que, de todas maneras, verificaremos esto, parece que no corresponde. Parece que esta gráfica la tenemos en el grupo de gráficas publicadas. Veamos, figura B7. Estaremos seguros. Pero en el Ocon Tojo también hay una gráfica muy particular. A ver, verificaremos. Gráficas. Acá. Para placas. Esfera. Y empiezan las placas particulares. El valor de M es 2,I. El valor de N es 0. Ya. Entonces, aquí tenemos los valores para M, 2 y 4. Entonces tendríamos que hacer una interpolación gráfica. La media entre 2 y 4 es 3. La media entre 2 y 3 es 2,5. Esa gráfica se aproxima a la que estamos buscando, para ser precisos. Pero primero verificaremos si esta gráfica corresponde a la que está identificada B4. B4. En la solución del problema, estamos acá. Es la B7. Bueno, esa gráfica también nos serviría para resolver. El valor de M es 2,245. Así, próximo a 2,25. Entonces, por interpolación gráfica se puede resolver mediante esa gráfica. Pero identificaremos la B7, creo que está al final. Gráficas. Al final tenemos unas gráficas extraídas del Ocon y Tojo, si eso se recuerda. Estas. Justo. B7. Historia de la temperatura central para una placa infinita. Sí, es a esta gráfica a la que se recurre. Es que tenemos en esta gráfica. Tenemos estas líneas que corresponden al valor de M. Entonces, en esta coordenada tenemos el valor de Y, y en esta otra el valor de X. Entonces, identificamos. Aquí está el valor o la línea con M igual a 2,5. Hemos visto que el valor obtenido prácticamente se aproxima a 2,5. Entonces, aproximadamente tomamos esta línea para el cálculo. Como tenemos el valor de Y, trazamos la línea, en este caso vertical, que intercepte con 2,5 y luego bajamos para encontrar el valor de X. Bueno, como tenemos identificada la gráfica, ustedes pueden verificar el resultado alcanzado en el problema y continuamos. Entonces, de esa gráfica, no es esta. Decía, de esa gráfica, como ven, está tomada de la página 458, que es del Ocon.
para m igual a 2, entre m igual a 2 y 2,5, por interpolación gráfica obtenemos el resultado de x 6,4. Igualando con el tiempo relativo que está en función de θ, resolvemos y hallamos un tiempo de 3,72. Y si verificamos con el tiempo hallado en el inciso A, por supuesto que este tiempo es mucho mayor porque hay una resistencia superficial caracterizada por un H de 4,882, que es mucho menor que infinito. Cuando H es infinito hemos indicado que la resistencia es cero o es despreciable, pero cuando un valor mucho menor a infinito, la resistencia se hace importante y por eso que el tiempo resulta un tiempo mucho mayor que el calculado con H igual a infinito. Eso lo pueden verificar. Bueno, los otros incisos no se han resuelto. Ustedes pueden completar la solución y ahora pasamos al método gráfico. Aquí tenemos un problema. Dice, una placa de acero de gran superficie tiene un espesor de 30 centímetros y está inicialmente a una temperatura de 371 grados centígrados. Si se coloca la placa en un ambiente que está a 37,8 grados centígrados, calcule el valor de la temperatura en el plano medio cuando haya transcurrido 14,85 minutos para los siguientes casos. H igual a infinito, H igual a 187. Datos. Considerar un incremento de espacio de 5 centímetros, un delta X de 5 centímetros. Entonces, el problema ya nos provee este dato, que es importante en el método gráfico. Entonces, aquí estamos resumiendo la información que nos dan. La temperatura inicial 371, la temperatura del medio enfriador, en este caso 37,8, el coeficiente de convección infinito y la densidad calor específico, el coeficiente de conducción del material de la placa, una placa metálica, y el tiempo del proceso. En este caso, el tiempo de enfriamiento, 14,85 minutos. Si estamos en el caso H igual a infinito, vamos a utilizar el método gráfico. Hallamos alfa. Como se trata de un flujo unidireccional, entonces el módulo valdrá 2. Como el módulo vale 2, hallamos el incremento de tiempo, 0,035 horas. Y hallamos el número de incrementos de tiempo, dividiendo el tiempo del proceso, que es 14,85 minutos, sobre el incremento de tiempo calculado, que es 0,035. Como está en minutos, transformamos a horas dividiendo entre 60. El resultado, 7,07, que los redondeamos a 7. Entonces, tenemos 7 incrementos de tiempo. ¿Cómo justificamos este valor de incrementos de tiempo? Como si el tiempo de 14,85 minutos, que constituye un dato del problema, como vemos, se dividiera en 7 segmentos iguales. Esto también se llama discretización del tiempo. Estamos discretizando el tiempo. Estamos dividiendo en lapsos iguales. Sabemos que el tiempo es una variable continua, ¿verdad? Empieza, tenemos un reloj, tenemos un cronómetro, queremos evaluar el tiempo que dura un proceso, empieza de cero, ¿verdad? Y corre el reloj hasta el tiempo final. Entonces, el tiempo siempre va para adelante, no regresa. Entonces, por eso consideramos que el tiempo es una variable continua. Pero mediante este cálculo, lo que estamos haciendo es discretizar el tiempo, dividir en lapsos iguales el tiempo, que es una variable continua.
Bien, ese es el significado físico de este valor que se llama número de incrementos de tiempo. Bien, ahora, lo que hacemos es graficar en base al número de incrementos de tiempo. ¿Qué es lo que hacemos primero? Dividir el cuerpo en espesores iguales. Este es el cuerpo, lo voy a remarcar. Este es el cuerpo, en este caso la placa. Dibujamos la placa a una cierta escala, no importa la escala, después vamos a ver que no interesa la escala, no, no, no afecta al resultado. Entonces, esta es la placa que tiene, bueno, vamos arriba del TX. Tenemos el dato de la placa, después vamos a ver el espesor de la placa. Dividimos en partes iguales que corresponden a 5 centímetros. El delta X que estamos utilizando para dividir el cuerpo es de 5 centímetros. Allá. El espesor es de 30 centímetros. El espesor es de 30 centímetros. Entonces, como tenemos dato delta X, dividimos 30 entre 5 para saber en cuántas partes vamos a dividir el cuerpo. Y el resultado nos da 6. Por tanto, debemos dividir en 6 partes iguales. Cada parte tiene un espesor de 5 centímetros. Y eso es lo que hacemos. Como ven, aquí estamos dividiendo y así tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Las 6 partes calculadas. Estas líneas representan planos, planos en el interior del espesor de 30 centímetros. Entonces, estos planos los vamos identificando con números. Como vemos, tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y queda claro que el plano medio es el plano 3. Este es el plano medio. Y hemos indicado en la teoría que debemos procurar que el número de planos divididos sea un número par para poder identificar el plano medio. Imaginen si este número fuera 7, pues no habría plano medio claramente identificado. Por eso, un número par. Bien, este es el eje de las posiciones de plano. Hemos trabajado con este sistema de coordenadas. Este eje nos da las posiciones de plano. Y este otro eje nos da las temperaturas. Tenemos el eje de las temperaturas. En este eje de las temperaturas fijamos las dos temperaturas de referencia. La temperatura menor de los datos se refiere a la temperatura del medio, ¿verdad? 37,8. Este es un caso de enfriamiento. Bueno, si es enfriamiento, esperamos que el calor se pierda a partir de las dos caras. El calor se pierde por esta cara y también se pierde por esta otra cara. Entonces, esta placa se está enfriando. Por tanto, en la escala fijamos el rango de temperaturas. La temperatura más baja va a corresponder a la temperatura del medio. Como vemos, 37,8. Y la temperatura más elevada corresponde a la temperatura inicial del cuerpo, en este caso la placa. Bien, tenemos
las dos temperaturas. No importa si esta temperatura queda por acá, queda más arriba, en fin. Ya que en base a estas dos temperaturas, elaboramos la escala de temperaturas. Tenemos la temperatura más baja, que es 37,8, y la temperatura más alta, que es 371. Y construimos la escala. Un valor medio en esta escala va a ser la media entre 371 y 37,8. 37,8. El valor medio. Creo que el valor medio corresponde a 225,2. Entonces, de esa manera establecemos el punto medio entre estas dos temperaturas. Tenemos un punto medio. Queremos hallar otro punto medio por acá. Entonces, ese valor obtenido, ustedes pueden verificar, creo que es de 225,2. Para hallar este otro punto medio, nuevamente un valor medio, 225,2, perdón, un poco ronco, 225,2 más 371 sobre 2. Y el valor que da, creo que es 287,7. Nos da 287,7. Por tanto, tenemos el punto medio entre esta temperatura y esta temperatura. Corresponde a 287,7. Y de esa manera vamos completando otro punto medio, vamos a tener otro valor entre este y este, otro punto medio, y lo mismo para las temperaturas debajo del punto medio de la escala. Este punto medio, etcétera, etcétera. Y de esa manera tenemos la escala de temperaturas elaborada. Ese sería el siguiente paso. Bien, ahora empieza la elaboración de las gráficas. Tenemos 7 incrementos de tiempo, 7 lapsos de tiempo. En el primer incremento de tiempo, el trazo que vamos a realizar debe ser entre este punto y este punto. ¿Y por qué no nos dirigimos a este punto? Porque el trazo elaborado debe interceptar por lo menos un plano. Si utilizamos este punto, vemos que no hay ningún plano interceptado. Entonces tiene que ser este punto. Solo así vamos a interceptar al plano 1. Bien, entonces con ese criterio realizamos el primer trazo, que corresponde al incremento de tiempo 1. Como el enfriamiento es por ambas caras, tiene que haber simetría en la distribución de temperaturas. Entonces lo mismo hacemos por este otro lado. Primer incremento de tiempo. ¿Qué está sucediendo en este primer incremento de tiempo? El plano 1 está cambiando de temperatura. Fíjense que la temperatura en la escala corresponde aproximadamente a 225,2 para el plano 1 y para su simétrico, que es el plano 5. Entonces, en el incremento de tiempo 1, solamente hay un cambio que corresponde al plano 1. Ese es el incremento de tiempo 1. Pasamos al incremento de tiempo 2. En el incremento de tiempo 2, una parte del trazo coincide con el trazo anterior hasta este punto.
y luego nos dirigimos a otro punto. Voy a elaborar el trazo. Coincide o se sobrepone hasta este punto y luego nos dirigimos a este punto. Y de esta manera, el plano interceptado con este trazo es este, el 2. La temperatura de 1 sigue siendo la misma, 225,2, pero la temperatura del plano 2 interceptado constituye otro valor. Creo que coincide con 287,5. Entonces, en el segundo incremento de tiempo, ya que este trazo corresponde al segundo incremento de tiempo, número de incremento 2, hay un cambio en la temperatura del plano 2 que se puede evaluar en la escala de temperaturas fácilmente. Estamos en el incremento de tiempo 2. Incremento de tiempo 3. Nuevo trazo. Esa es la lógica que se maneja. El primer trazo es nuevo. El segundo trazo se sobrepone hasta cierto punto. El tercer trazo va a ser nuevo. Entonces, en el incremento de tiempo 3, la gráfica resultaría de esta forma. Antes, completaremos por este otro lado también el trazo. Entonces, se repite o se sobrepone hasta acá y nos dirigimos a este punto. Otro detalle, fíjense que en el incremento de tiempo 2, el plano medio todavía no cambia su temperatura, sigue siendo 371, no ha cambiado. Pero ahora veamos en el trazo para el incremento de tiempo 3. Nuevo trazo. De este punto a este punto. Un criterio también que se utiliza es, este nuevo trazo va a llenar esta especie de hueco. Fíjense que aquí hay una especie de hueco. Entonces este trazo está llenando el hueco de forma simétrica. Este es el trazo. Ahora, como ambos trazos deben juntarse, trazamos una línea horizontal que una ambos trazos. Entonces, de esa manera hemos conseguido el trazo para el incremento de tiempo 3. Ahora, en este incremento de tiempo 3 podemos observar que el plano medio está cambiando de temperatura. Es menos, si antes, en el incremento de tiempo, hasta el incremento de tiempo 2, su temperatura era 371, ahora ha disminuido y podemos evaluar en la escala de temperaturas. Estamos en el incremento de tiempo 3. En el incremento de tiempo 4, nuevamente, el trazo se va a sobreponer sobre el anterior hasta este punto. Y nos dirigimos a este punto. En forma simétrica, se sobrepone hasta este punto y nos dirigimos a este punto. Estamos en el incremento de tiempo 4. El siguiente va a ser un trazo nuevo. Entonces, como ven, aquí hay una especie de hueco, una cavidad, que mediante este trazo va a ser llenado. Y avanzamos simétricamente, haciendo lo mismo, y unimos ambos puntos por una línea horizontal. Que hemos conseguido otra vez cambiar la temperatura del plano medio. Pero también vemos que otros planos cambian. Por ejemplo, el plano 1 cambia su temperatura. Entonces el plano 2 y el plano 1 cambian. En el anterior, en la línea verde,
que corresponde al incremento de tiempo 3. Cambia el plano medio y también vemos que el plano 1 cambia. Entonces, en algunos trazos, para este caso, cambia solamente un plano y en otros incrementos de tiempo cambian hasta 2 planos. Entonces, estamos en el incremento de tiempo, hemos indicado este 4, este sería el 5, corresponde al 6. Se sobrepone. Para el incremento de tiempo 6, otra vez se sobrepone hasta acá y nos dirigimos a este punto en forma simétrica. Se sobrepone hasta acá y nos dirigimos hasta este punto. Estamos en el incremento de tiempo 6. Llegamos al último, al 7. Nuevo trazo. El anterior se sobreponía. Ahora corresponde a un nuevo trazo. Hasta acá. Y hasta acá. Y unimos por esta vía. Bien, hemos llegado al último incremento de tiempo, al trazo para el último incremento de tiempo, que es el 7. Entonces, ¿cómo interpretamos esta gráfica? Como la gráfica que corresponde a la distribución de temperaturas en los diferentes planos, transcurrido este tiempo de 14,85 minutos. Como han visto, este tiempo se ha discretizado y se ha traducido a un número de incrementos de tiempo. Para cada incremento de tiempo hay un trazo realizado. Entonces vemos la evolución del cambio de temperaturas en el interior de esta placa. Al final queda esta. Y podemos cuantificar las temperaturas de los diferentes planos. Por ejemplo, el plano 1, que tiene su simétrico y es el 5. Fácilmente podemos ver su valor en la escala de temperaturas. La temperatura del plano 2, fácilmente observamos o encontramos su temperatura. Y también del plano 3. Bueno, ¿y por qué coincide la temperatura del plano 2 con la temperatura del plano 3 según la gráfica? La temperatura 2 vemos que tiene el mismo valor que la temperatura del plano 3. ¿Cuál es la razón? La razón es esta. Cuando elegimos un delta X, en realidad el problema es el que nos da este dato, pero estamos manejando un delta X de 5 centímetros. Eso nos da el dato de que, bueno, calculando, de que debemos dividir el cuerpo en 6 partes iguales. Si delta X fuese otro valor, por ejemplo, como 1 centímetro, delta X sería 1 centímetro. Obviamente la cantidad de divisiones sería mucho mayor. 30 entre 1 nos va a dar 30. Vamos a tener que efectuar 30 divisiones. Y cada espesor va a valer 1 centímetro. Entonces, obviamente, ahí se va a notar la diferencia entre este plano 2 y este plano 3. Si aquí hay 5 centímetros, eligiendo delta X igual a 1 centímetro, vamos a tener 5 planos entre 2 y 3. Y se va a notar la diferencia, por tanto, de temperaturas entre 2 y 3. Todo depende de delta X. En este caso, al elegir 5 centímetros, en realidad es el problema que nos provee. Hallamos que la temperatura del plano 2 es igual a 3, sería aproximadamente. Entonces, resulta una gráfica
¿Qué es una aproximación a una curva? ¿Verdad? Es una aproximación. Porque eh, eligiendo un delta x igual a 1 centímetro, seguramente va a salir algo como esta. Una verdadera curva o una aproximación mayor a una curva. Entonces todo vemos que depende de delta x. Pero cuanto más pequeño es delta x, más laboriosa va a ser la elaboración de esta gráfica. Pero la aproximación a una curva real va a ser mucho mayor, ¿no? Entonces, se gana en algo, pero se pierde en otro. Entonces, aquí el problema lo hemos resuelto, como han visto, con delta x igual a 5 centímetros. Y nos da esta aproximación a una curva. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda que tengan sobre este método? ¿Está claro? Bien, continuamos. Aprovechamos para resolver el problema con otro método que se llama la tabla numérica. Bueno, como indica su nombre, es una tabla que se elabora de la siguiente manera. Un cuadro, tenemos un cuadro dibujado y establecemos una fila y una columna. Es decir, establecemos una fila y una columna. En la columna anotamos en los números de incremento de tiempo. Son 7. Empezamos de 0, 1, 2, 3, etcétera, hasta el 7. Y establecemos filas. Bueno, primero, en la otra fila, en este caso esta fila, establecemos los planos, la identificación de los planos. Plano 0, plano 1, 2, 3, 4, hasta el plano 6. Sabemos que hay simetría. Lo que le sucede al plano 0 le sucede al plano 6. Lo que le sucede al plano 1 le sucede al plano 5, del 2 al 4 y el plano medio es el 3. Bien, entonces establecemos estos cuadros. Es como una malla, trazando líneas verticales sobre esta base. Trazamos líneas verticales, bueno, líneas verticales y líneas horizontales, resultando una especie de casillas o cuadros. Ahora bien, el plano 0 y el plano 6 corresponden a los planos externos. Este es un plano externo y este es un plano externo. Estamos en el caso de h igual a infinito. ¿Qué significa h igual a infinito? Resistencia superficial, resistencia a la película de convección igual a 0. Entonces, esta superficie externa y esta superficie externa todo el tiempo van a estar a la temperatura del medio ambiente, de infinito. En cualquier tiempo, la temperatura de estos planos 0 y 6 van a estar a la temperatura del medio ambiente. Y eso se lo manifiesta de esta manera. El plano 0 y el plano 6 a la temperatura de 37,8 todo el tiempo. Entonces, estos valores se completan de esta manera. 37,8, 37,8, etcétera, etcétera, hasta el último incremento de tiempo. Y lo mismo en el plano 6, es el plano externo, 37,8, y hasta el último
incremento de tiempo. En el incremento de tiempo cero, es decir, antes del proceso de enfriamiento, el interior del cuerpo, identificado por los planos 1, 2, 3, 4 y 5, se encontrarán a la temperatura de 371, que es la temperatura inicial del cuerpo. Entonces, estos valores que estoy subrayando se anotan. Y estos espacios, en estos cuadros que aparecen, con estas casillas, que también llamamos así, están vacías. No hay números. Entonces, estos espacios, lo voy a remarcar de otra forma, estos espacios se entiende que están vacíos y deben ser llenados con valores. ¿Se entiende? Todo esto está vacío. Si hablamos de preparación de la tabla, va a ser todo esto. La identificación de planos, la identificación de número de incrementos de tiempo y las temperaturas. Plano 0, la misma temperatura que el medio, lo mismo el plano 6, y el interior en el tiempo de incremento 0, la temperatura inicial de 371. Todo esto que está remarcado de rojo son casillas vacías. No hay ningún número anotado. Ahora, corresponde a llenar esas casillas vacías. Por ejemplo, en el primer incremento de tiempo 1, esta casilla vacía va a ser la media entre esta temperatura y esta temperatura. Es decir, el plano 1, si volvemos al método gráfico, ¿qué hicimos? En el primer incremento de tiempo, trazamos la gráfica desde este punto a este punto. Es su simétrico correspondiente. ¿Qué plano ha sido interceptado? Ha sido interceptado el plano 1. Por tanto, tenemos una nueva temperatura para el plano 1. Entonces, hacemos el cálculo acá. La media aritmética entre 37,8 y 371, como vemos, está acá. Los dos valores están establecidos. La media nos da 204,4. Y en la escala debe corresponder ese valor, 204,4. Tenemos un nuevo valor para la temperatura del plano 1. El plano 2, la media entre 371 y 371 nos da 371. ¿Qué significa? Que la temperatura de este plano no ha sufrido cambio. Sigue siendo 371. Vamos al plano 3, que es el plano medio. Nuevamente, la temperatura media entre estos dos valores nos da el mismo valor, que es 371. En este incremento de tiempo 1, tampoco el plano 3 ha sufrido cambios, ni el plano 3 ni el plano 2, solamente el plano 1, ¿verdad? Y hay simetría. El plano 2 es simétrico al 4 y el plano 1 es simétrico al plano 5. Entonces, llenamos de esa manera estas casillas vacías para el incremento de tiempo 1. Pasamos al incremento de tiempo 2. Nuevamente, la media entre estos dos valores repite el valor anterior. Como ven, 204,4. Para el plano 2, la media entre 204,4 y 371 nos da una nueva temperatura del plano 1. Las nuevas temperaturas las voy a ir remarcando. Entonces, esta es una nueva temperatura. Esta es una nueva temperatura. Ahora, para el plano medio, la media entre estas dos temperaturas repite el valor anterior, que es 371. El 2 es simétrico al 4, por tanto, nueva temperatura. Y la 5 es simétrica a la 1, por tanto, repite el valor anterior.
Vamos a la gráfica. Incremento de tiempo 2. Esta parte de la gráfica, dijimos, se sobrepone. Y luego nos dirigimos a este punto. En esta gráfica vemos que la temperatura del plano 1 sigue siendo la misma que la anterior, pero hay un cambio en la temperatura del plano 2. Y eso se verifica en en el método gráfico, en el método de la tabla numérica. Como ven, en el plano 1 se repite la temperatura anterior, pero en el plano 2 tenemos una nueva temperatura y el plano 3, que es el medio, sigue con la temperatura inicial de 371. Entonces estamos de acuerdo con la gráfica. Los resultados de la gráfica son los mismos en la tabla numérica. Vamos al incremento de tiempo 3. La media entre estos dos valores nos va a dar un nuevo valor para este plano. La media entre estos dos valores repite el valor anterior, como vemos. Ahora, la media entre estos dos valores nos da una nueva temperatura para el plano medio. Hay dos cambios, el plano 1 y el plano 3, pero vemos que el plano 1 ya sufre su segundo cambio. Aquí está, bueno, ese es el cálculo de la temperatura del plano 2. Para el incremento de tiempo 3, el segundo cambio de temperatura para el plano 1, 162,7, y el plano medio, una nueva temperatura, 287,7. Entonces estamos en esta gráfica. Una nueva línea trazada y como vamos avanzando también simétricamente, unimos ambos puntos por esta línea y de esa manera los planos interceptados son el plano 1, una nueva temperatura, y el plano 3, una nueva temperatura. Empieza a cambiar la temperatura del plano medio. Aquí está. Y así, con esa lógica, vamos encontrando las nuevas temperaturas o repitiendo los valores. Por ejemplo, en el incremento de tiempo 4, la media entre estos dos valores repite el valor anterior, pero para el plano 2, la media entre estas dos temperaturas nos da una nueva temperatura para el plano 2. Aquí está. Y para el plano medio, la media entre estos dos valores repite la temperatura anterior. El plano 4 es simétrico al 2. Entonces, en el incremento de tiempo 4 solamente hay un cambio de temperatura que corresponde al plano 2. Y si verificamos con la gráfica, efectivamente, cuando realizamos este trazo, esta parte se sobrepone y nos dirigimos acá, interceptando al plano 2. Y así, hasta llegar al incremento de tiempo 7, ¿qué encontramos? Que la temperatura en el plano 1 es 108,1, la temperatura en el plano 2 es 178,3 y también para el plano 3, que es el plano medio, la misma temperatura. Y eso está de acuerdo con esta gráfica. Como hemos visto, al trazar esta gráfica, las remarcaré, al trazar esta gráfica, interceptamos al plano 1. Por tanto, una nueva temperatura para el plano 1, que es esta. Y también interceptamos al plano medio, que es el 3, una nueva temperatura para el plano 3, que es esta. Pero por las características de la gráfica, hemos visto que la temperatura del plano 2 es igual a la temperatura del plano 3, y efectivamente ambos planos tienen la misma temperatura. Entonces, como la pregunta se refiere
a la temperatura del plano 3, entonces el resultado es este. La temperatura del plano 3, transcurrido ese tiempo, alcanza al valor de 178,3 grados centígrados. Entonces, como ven, este problema, o esta parte del problema, se puede resolver con el método gráfico o con la tabla numérica. La tabla numérica refleja los mismos resultados del método gráfico. Entonces puede elegir o este método o este método. En el caso de resistencia igual a 0 o H igual a infinito. ¿Alguna duda sobre el uso de estos dos métodos? ¿Está claro? Bien. Ahora, ¿cómo resolvemos este caso? Si el coeficiente de convección ya no es infinito, tiene un valor, digamos, como 187. Bueno, por el método gráfico es posible resolver. Vamos a ir a esta parte teórica que complementa. Estamos en este capítulo. Se trata de un caso particular. Bueno, hay casos relacionados con la temperatura y con el H que los definirían como casos particulares. Por ejemplo, si esta cara está expuesta a una temperatura diferente, a una temperatura T infinito, vamos a llamar T infinito 1, diferente de esta. Este es un caso, esta gráfica corresponde a un caso de calentamiento. ¿Por qué calentamiento? Porque el plano medio, que sería en este caso el plano 4, está subiendo de temperatura. De otra manera, el calor está siendo transmitido, transferido del medio a la placa. Y en este caso también. Pero al estar este medio a una temperatura diferente de esta, corresponde dos escalas diferentes de temperatura. En este caso vemos que la temperatura del medio es es de 300. Esto está en grados Fahrenheit. Esta temperatura vale 300 grados. 300 grados Fahrenheit. Y este medio, por la escala que se está manejando, vale 700 grados Fahrenheit. Grados Fahrenheit. Entonces, cabe dos escalas diferentes. Se elabora, pero vemos que la temperatura inicial es la misma. Bueno, tiene que ser la misma porque se trata de un cuerpo único. Entonces la temperatura inicial se conoce y es 70. Entonces la temperatura inicial es una referencia común para ambas escalas. Es la misma. Acá lo voy a remarcar. Es la misma temperatura. En este lado, la escala abarca desde 70 hasta 300 y en este otro lado, la escala abarca desde la temperatura inicial de 70 hasta 700. Y por tanto, tomando en cuenta esta diferencia de escalas, entonces las gráficas se van elaborando tomando estos puntos de referencia, este punto y este punto. Como vemos, correspondería al primer incremento de tiempo. Por este otro lado, tomamos en cuenta, es decir, como referencia este punto y este punto.
y por tanto corresponde a esta gráfica. Primer incremento de tiempo. Segundo incremento de tiempo. Parte se sobrepone hasta acá y nos dirigimos a este punto y verificamos los cambios de temperatura. En el primer incremento de tiempo, el plano 1. En el segundo incremento de tiempo, esta temperatura se repite, pero el plano 2 cambia su temperatura. Incremento de tiempo 3. Nuevo trazo. Hasta este punto. Luego nos dirigimos a este punto, considerando que 4 es el plano medio. El siguiente trazo se sobrepone hasta este punto y luego nos dirigimos a este otro punto y nos quedamos ahí. Estamos avanzando también por este otro lado. Fíjense que unimos este punto con este punto. Ahora la línea ya no resulta horizontal, como el caso cuando ambas superficies están a la misma temperatura. Ahora resulta de esta forma, ya no es horizontal, tiene una pendiente. Y así vamos elaborando la gráfica y vemos que ya nos resulta simétrica. Es decir, la temperatura del plano 2, digamos, que tiene su simétrico con el 6, ya no es la misma. Tampoco la de 3, que tiene su simétrico con el 5, ya no es la misma temperatura, porque ambas caras están expuestas a diferentes temperaturas. Entonces, puedes resolver este tipo de problemas cuando tenemos diferentes temperaturas en las caras. Pero no hay que perder de vista que corresponde al caso de h igual a infinito. Pero estamos en el caso ahora de que h es mucho menor que infinito. En el problema planteado, el valor de h es menor, mucho menor que infinito. Veamos cómo resolver esa situación. Bueno, se utiliza un espesor ficticio. Se añade un espesor ficticio. Y ese espesor ficticio se calcula como la relación entre K y H. Al espesor ficticio se llama delta X'. Delta X' es el espesor ficticio o virtual. Espesor ficticio o virtual. Es decir, que no existe en la realidad. Estamos creando este espesor. Entonces, este espesor ficticio se calcula como la relación entre entre H y K. Veamos las unidades. Para H tenemos unidades que son kilocalorías por metro cuadrado, hora y grado centígrado. Y para el coeficiente de conducción K, las unidades son kilocalorías por metro, hora y grado centígrado. Entonces vemos que las unidades finales resultantes son metros, correcto. Entonces, en función a la escala que hemos utilizado, definimos esta distancia o este espesor de la pared ficticia delta X'. Ahora, los puntos de referencia van a ser este punto, de acuerdo a la escala de temperaturas, y este punto. Y cuando se traza la gráfica, cuando se elabora la gráfica,
vemos que el plano real externo sufre cambio. Si este es el plano cero, este plano externo sufre un cambio. Y en la escala de temperaturas podemos encontrar su valor. Entonces el plano externo ya no mantiene una temperatura constante, una temperatura T infinito constante, sino va cambiando. Y así, en los sucesivos otros trazos, la temperatura va cambiando. En este caso vemos que el cuerpo se está enfriando. La temperatura del plano medio va disminuyendo. Y por tanto, también la temperatura externa va disminuyendo. Entonces, se puede resolver este tipo de casos cuando H es mucho menor que infinito, añadiendo un espesor ficticio. Es posible. Y también se puede resolver el caso cuando las diferentes caras externas están a diferentes temperaturas, ¿no? Las escalas son diferentes y se puede combinar, por ejemplo, tener aquí un H diferente y en la otra cara un H diferente y también una temperatura diferente, escalas diferentes y espesores ficticios añadidos diferentes. Entonces se puede resolver. Bueno, volviendo al problema. Entonces, en este caso, debemos añadir un espesor ficticio, ya que H es mucho menor que infinito. Calculamos el espesor ficticio. Esto está en metros, que aproximadamente correspondería a 20 centímetros. Entonces, si esta es la pared real dividida en esta cantidad de planos internos, y cada parte corresponde a 5 centímetros, estamos utilizando un delta X de 5 centímetros. Y hemos calculado un delta X' de 20 centímetros. En base a la escala utilizada, porque en este dibujo, este espacio representa 5 centímetros. ¿Cuántos espacios igual nos darán 20 centímetros? 4. 4 por 5, 20, ¿verdad? Entonces, de esa manera, establecemos esta dimensión de espesor delta X', 20 centímetros. 4 veces este espacio. Tenemos 1, aproximadamente 2, 3 y 4. Entonces tenemos el espesor de 20 centímetros. Este espesor corresponderá a delta X'. Por tanto, de esta manera, añadimos el espesor ficticio para resolver el problema. Alargamos esta línea para establecer la temperatura de referencia, que es 371, y lo mismo. Alargamos esta línea para identificar la temperatura más baja, que es 37,8. Es decir, aquí vamos a tener un punto identificado como 37,8 grados centígrados. Y acá la temperatura de 371. Es decir, estamos trasladando la escala de temperaturas a esta superficie. Estamos haciendo esto. Eje de las temperaturas, eje de las posiciones. Bien, ya empezamos.
la gráfica. Puntos de referencia. Ahora, este punto y este punto. Hemos indicado que todo trazo efectuado debe interceptar por lo menos un plano. Ahora el plano que vamos a interceptar es el plano externo real 0. Eso es lo que hacemos. Trazamos entre este punto y este punto. ¿Qué está sucediendo? El plano real externo 0 está sufriendo un cambio de temperatura cuyo valor lo podemos encontrar en la escala. Primer incremento de tiempo, segundo incremento de tiempo, se sobrepone hasta acá y nos dirigimos a este punto. Es decir, realizamos este trazo hasta acá y nos dirigimos a este punto. ¿Qué ha ocurrido? El plano 1 sufre cambio de temperatura. Y así, con esa lógica, vamos elaborando la gráfica hasta el incremento de tiempo 7. Al final, encontramos la temperatura del plano medio, que es lo que pide el problema. Con el método gráfico vemos que se puede resolver, no hay mayor problema, pero podremos resolver con la tabla numérica. Es cierto que de alguna manera podemos añadir una casilla que represente al plano externo de la pared ficticia. Llamaremos 0'. Y correspondientemente acá podemos llamar 6'. Y podemos aumentar una columna que corresponda al plano, decía, 0'. Y en base a este cuadro modificado, donde debajo de 0' va a estar la temperatura de 37,8, ¿no? 37,8. Ahora, debajo de 0 va a estar la temperatura de 371. Y 37,8 va a estar en todas estas casillas. Entonces se modifica el cuadro. Pero, ¿qué sucede? Si este espesor ficticio es 20 centímetros, o es 15 centímetros, o es 3 centímetros, refleja esa variación este cuadro numérico. Este cuadro numérico es rígido, como ven, no refleja. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando el h es menor a infinito, cuando h es mucho menor que infinito, no es correcto usar la tabla numérica. No tabla numérica. ¿Por qué? Porque este espesor ficticio no está reflejado en la tabla numérica. Repito, si este espesor es 20 centímetros, o es 15, o es 3, en realidad el valor que salga, eso no está reflejado en la tabla numérica. Por eso hay que tomar en cuenta, no tabla numérica cuando el coeficiente h es mucho menor que infinito. Pero si h es infinito, se puede utilizar la tabla numérica, no importa. Se puede establecer diferentes temperaturas, diferentes escalas, que no va a ser simétrica la gráfica. Sí se puede utilizar cuando h es infinito. Sí, la tabla. Entonces, tomen en cuenta esto. Si prefieren utilizar la tabla o el método gráfico, es válido cuando h es infinito. Pero cuando h es mucho menor que infinito, no tabla, solamente el método gráfico. Bien, chicos, ¿alguna pregunta? Entonces, ustedes resuelvan este problema con este espesor ficticio. Y también
Aquí tenemos otras alternativas. Cuando tenemos un H en la cara izquierda y un H, ese es el coeficiente de conversión por si acaso. En la cara derecha, en la cara externa derecha, 96, y en la cara externa izquierda, 187. Es una alternativa. La otra alternativa, cuando la temperatura en la cara externa izquierda es 37,8 y en la cara externa derecha la temperatura es 80. Estamos hablando de las temperaturas del medio, por si acaso. Entonces, nos estamos refiriendo a estas temperaturas, T infinito. Y H igual a infinito. Entonces, resuelvan estos casos, les va a servir muchísimo para practicar con el método gráfico y la tabla numérica. Pueden, en este caso, por ejemplo, utilizar ambos y verificar los resultados. Pero en este caso, solamente método gráfico, y lo mismo en este caso, solamente método gráfico. Oh, perdón. Sí, está bien. El H es mucho menor que infinito. Bien. Entonces, con eso hemos concluido la clase. Y un pequeñísimo descanso, por favor. Les pido al grupo 2 que estamos a tiempo, pero veremos la cantidad de alumnos que están asistiendo para abrir o no el segundo Meet.